a leer el capítulo 14 de la novela Xocoyotzin. Soy Carlos Mata. De pronto salimos del sueño, solo venimos a soñar. No es cierto que venimos a vivir sobre la tierra. Como hierba en primavera es nuestro ser. Nuestro corazón hace nacer, germinan flores de nuestra carne. Algunas abren sus corolas, luego se secan. Xochihuitzin. El humeante y nevado pico del volcán Popocatépetl empezaba a reflejar los rayos del sol oxiduo cuando los chamacos se iban acercando al paso entre los dos volcanes. Tras todo un día en el que la montaña parecía elevarse al infinito, ya que más temprano su pico había estado cubierto de nubes. En su continuo traslado en la bóveda celeste, el astro rey al fin había llegado al punto en el que asomó por debajo de las nubes y asomó su rostro anaranjado por el poniente. Con la venia de Axayácatl y Acapiotzin, los muchachos emprendieron su travesía enfilándose al sureste de los lagos, al sur de Tenochtitlán y Texcoco, sin nadie más que los acompañara, después de haber planeado por más de un año ese viaje a Huecotzinco, el cual les había pedido que hicieran el difunto rey poeta cuando les dio aquella charla de la revelación en Texotzinco. No lo siguió ningún guardia real de la corte Acolúa, ni ningún guerrero, ningún amigo o familiar adulto de esos muchachos que empezaban ya a entrar en la pubertad, pues en ese Xihuitl 11 casa, Moctezuma contaba con más de 10 años y Nezahualpilli acababa de cumplir los 13. En entrenamientos que se prolongaron por meses, los dos se aplicaron en las galerías de uso de armas de los palacios de sus padres en el manejo de las que podían ser de utilidad para ese viaje. Muy pronto aprendieron a manejar cada una de ellas con singular destreza. Trataron de desarrollar especial habilidad en el manejo del arco y la flecha, la lanza, la cerbatana y la honda. Cargaron en sus mochilas de viaje todos esos pertrechos cuando salieron a hurtadillas de la capital Acolúa, después de haber visitado el templo de Yacatecutli, el protector de los viajeros, para pedir su amparo. Llevaban también lanzas, unos pequeños macahuitls, hachas de mangos de madera, todos ellos con piedra filosa de obsidiana, para su protección contra fieras y hombres que intentaran hacerles daño. Por lo mismo, decidieron tomar esa ruta en la que abundaban campos de cultivo de maíz y calabaza, la cual de seguro tendría menos tráfico de guerreros y comerciantes y les permitiría salir por el sureste de los lagos, después de asegurarse de que nadie los seguía. La indumentaria que eligieron no mostraba ninguna clase de lujo o distinción que pudiera relacionarlos con las casas del poder del imperio y la clase noble que en ellas existían. De hecho, se disfrazaron de Macehualtin. Pero no eran los seres vivos quienes les preocupaban, sino los seres sobrenaturales y entes paranormales, como los duendes Tsisimime, que según las leyendas que se oían en las ciudades, abundaban en esa zona entre los volcanes. Sin embargo, decidieron no dejarse amedrentar por las cosas que contaba la gente del pueblo, a quienes les gustaba inventar la mayoría de las leyendas populares para amilanar incautos. Optaron por ir a investigar por su cuenta qué tanto de verdad había en aquellas historias. El plan era salirse del camino y acampar cuando empezara a oscurecer, como lo habían hecho las 2 noches anteriores, desde que habían escondido la barca entre juncos y carrizales de la pedregosa orilla del lago. En su recorrido, habían rodeado hábilmente y mantenido una buena distancia de las poblaciones que según sus mapas estaban por esos rumbos, para pasar el área de los volcanes. Así cruzaron lejos de Xochimilco, Chalco, Tlamanalco y Amecameca, grandes poblados en los que podrían encontrar problemas. Decidieron atravesar entre los volcanes de Tetecón y el Saltepec para dirigirse al sur y pasar por las faldas del Teutli,
Sobre todo, recordaban los acontecimientos dolorosos que habían detonado una guerra contra Chalco, cuando hijos de Axayácatl y Nezahualcóyotl, que andaban de cacería, fueron capturados por tropas de ese Altépetl, que los llevaron presos ante Zutlatoani, quien los torturó y los asesinó después, y al final los embalsamó de tal manera que terminaron de estatuas portaantorchas a la entrada de su palacio. La irreverente ofensa no quedó impune, ya que esa afrenta a los hombres fuertes de la náhuatl detonó la tercera y última guerra de Tenochtitlán contra esa nación rebelde y traicionera, por lo que después de eso quedó para siempre sujeta al vasallaje bajo el dominio del imperio azteca. Ya habían dejado atrás desde el mediodía los campos de maíz y los terrenos planos en los que vieron a la distancia algunos tlachiqueros por los magueyales en su labor de recolectar aguamiel. Posteriormente comenzaron a escalar la cuesta más inclinada de la ignímona montaña, cuya vegetación iba cambiando conforme a la altura que subían. Se toparon con altas coníferas y suelo con más abundancia de piedras volcánicas que resaltaban en el camino de tierra cubierta por las agujas secas que tiraban los pinos. Como aún se dirigían hacia la cima, del lado en el que se pone el sol, aprovecharon para subir lo más que pudieran esa tarde. Cuando vieron que el sol pintaba la base de las nubes de un color anaranjado en el poniente, decidieron salirse del camino y buscar un lugar para acampar. Se cubrieron con sus ayates y mantas de viaje para no entumirse, puesto que el frío ya se dejaba sentir, lo que los hacía tiritar. Les llamó la atención una columna de humo ocioso que se elevaba hacia el cielo no muy lejos de donde andaban, por lo que, antes de que oscureciera más, quisieron ir a averiguar quiénes serían sus vecinos cercanos en esa noche que pasarían en la montaña. El viajero solitario que encontraron era un hombre viejo y estaba sentado al lado de una pequeña fogata. El viejo les hizo una seña con la mano para invitarlos a acompañarlo ante el titubeo de los chicos que dudaban en acercarse. Los viajeros se cercioraron de que la mandíbula inferior del anciano estuviera en el lugar en el que debía estar y que no tuviera patas de águila, ya que habían oído en una leyenda que por esas características reconocerían al dios enemigo de los viajeros, el Icpuxtequi. Ese dios era la parte masculina de la diosa Nexosocho, la del miedo y el terror, según la mitología azteca. Al cerciorarse también de que no hubiera alguien más en los alrededores, decidieron que era buena idea arrimarse al fuego del extraño. La noche estaba ya cayendo y de cualquier manera tendrían que acampar en algún lugar cercano a donde estaba ya instalado ese hombre, además de tener que juntar leña y desempacar la yesca para encender una fogata que mantuviera lejos a las fieras. El hecho de que hubiera un conejo asándose en la lumbre cuando ellos planeaban cenar verdolagas y quelites con cualquier otro hierbajo de lo que llevaban de Itacate, les dio la esperanza de que el hombre quisiera convidarles un poco. Así lo hizo. En cuanto se sentaron e hicieron el amago de sacar de sus morrales tostadas de maíz para cenar, el viejo chimuelo empezó a cortar el animal en pedazos y le ofreció a cada uno una pierna con su muslo. También sacó 2 jilotes de las brasas y los repartió del mismo modo. Después de calmada el hambre, el viejo echó más leños en las brasas y entonces comenzaron las preguntas, envueltas en el calor de una leña crepitante. ¿De dónde son ustedes? De Tenochtitlán, contestó Nezahualpili. ¿Qué andan haciendo por estos rumbos? ¿Van hacia Tlaxcala? Viajando a Huecotzinco, llevamos un mensaje a una persona de la corte de esa nación. ¿Quién es usted? ¿Un pocheca? Le preguntó Nezahualpili, tratando de averiguar si el viejo era un ser normal, un simple mortal, o quizá un nahuali o un chamán, enviado por alguien para que interfiriera en su camino y así impedir que llegasen a su destino. Nezahualpili era un niño muy escéptico y no creía en poderes sobrenaturales ni nada de esas cosas que al vulgo le gustaba inventar.
pero pensaba que sería interesante y le gustaría experimentar algo paranormal para empezar a compartir las creencias de sus súbditos. Su primo Moctezuma, al parecer, no pensaba igual, según lo podía observar en su asustado gesto. Soy solo un viejo caminante que deambula por todo el Anáhuac antes de que Mictlantecuhtli me llame a su lado. De joven fui pocheca, además de muchas otras cosas, y trabajé para gente muy cercana al gran Hueytlatoani Moctezuma, pero de eso hace ya muchos ayeres. Con el tiempo, murieron todos mis familiares y decidí no vivir más en las ciudades y salir a conocer el mundo. ¿No les da miedo andar a su edad en estos peligros? No, aunque todavía nos falta edad para ingresar a la academia y ser entrenados en el manejo de armas. Usted debe saber que como mexicas que somos, desde muy pequeños hemos estado practicando para llegar a ser guerreros cuando seamos grandes. Los animales y las alimañas no nos asustan, contestó Nezahualpilli. El viajero pareció sonreír para sí mismo y continuó la plática. Como buenos muchachos de Tenochtitlán. Pero ¿no les asustan tampoco los otros endes que abundan en los parajes solitarios en las noches sin luna? Nezahualpilli sonrió para demostrarle que no creía en esas cosas ni caería en ese tipo de artimañas que los viejos suelen usar para aprovecharse de la inocencia de los menores. En la oscuridad se escuchó el ulular de un tecolote. Nuestros padres son grandes guerreros. Campeón águila el mío, y el de él es campeón jaguar. Ellos nos han enseñado a no creer en esas cosas. Son veteranos de muchas campañas. Nos han dicho que nunca vieron un fantasma rondando el campamento, o escuchado el lamento de la llorona, o un ahuizotl saliendo del agua después de imitar el llanto de un bebé para atraer a sus víctimas y usar la garra que tienen en la cola para atrapar a alguien con el fin de ahogarlo en la profundidad de un río. El hombre echó otras 2 ramas de leña al fuego. Moctezuma y Nezahualpilli notaron que las sombras de la luz de la fogata proyectaba empezaban a crecer y a danzar debido al efecto de la lumbre revivida en las paredes de roca que estaban cerca, en las que solo se veían los largos mechones de zacatl que crecía en la montaña y caía como si fuera pelo humano color verde marrón sobre las piedras hasta casi cubrir las paredes por completo. La penumbra hacía que ese lugar pareciera un poco más tétrico a medida que la tinta negra de la noche iba cubriéndolo todo. Llegó un momento en que la oscuridad alrededor era total. El resplandor de la fogata oscurecía todo en torno al sitio en el que conversaban. En lo alto del cerro, los enormes pinares dejaban ver unas pocas estrellas que filtraban su luz entre las frondas. El anciano encontró ese momento propicio para obtener un poco de diversión a costa de asustar a 2 chicos viajeros, pensando que serían un par de Macehualtin que se dedicaba a llevar y traer mensajes entre las comarcas a los 2 lados de los volcanes, o quizás se trataba de esclavos que habían huido de sus dueños. No tenía forma de saber que estaba tratando con el soberano supremo de todo el único mundo, rey de una de las naciones de la Triple Alianza, y con un infante de la Casa Real de Tenochtitlán, príncipe heredero y posible futuro Hueytlatoani del Imperio Azteca. Una estrella fugaz de gran tamaño que pasó surcando el firmamento le dio la idea al hombre para sacar a colación otra leyenda que se oía en el área del otro lado de los volcanes.
Espero que no sea una tlahuelpuchi de las que abundan en esta región, comentó, haciendo que su voz sonara con acento asustado y tenebroso a la vez. Aunque ustedes ya no son tan chicos, pues he oído que esas brujas prefieren a los bebés casi recién nacidos. Puede ser que al no encontrar esa clase de comida cerca, sienta atracción hacia ustedes. ¿Qué es una tlahuelpuchi?, preguntó Moctezuma asustado. Nezahualpilli extendió su brazo para pegarle con el puño en el codo, como tratando de decirle que no cayera en el juego del viejo. Así es como llaman en Tlaxcala a las brujas. De hecho, a eso me he dedicado en mis últimos años. No teman, yo soy cazador de esas horribles mujeres que andan buscando la sangre de sus víctimas para chuparla. Yo puedo defenderlos si esa bola luminosa que acabamos de ver es una de ellas y ha detectado su presencia aquí en la montaña, aunque por el tamaño del resplandor me pude dar cuenta de que es una muy grande y poderosa. ¿Son una especie de nahuales?, preguntó Moctezuma, como para llevar el tema al punto que más le interesaba. En ese momento no había podido aún decidir si estaban tratando con un ser humano normal o si ese hombre era algo que todavía no se revelaba en su verdadera forma mágica con sus poderes sobrenaturales y les contaba de otras criaturas mitológicas para distraer la atención de su propia naturaleza antes de convocar a las fuerzas de la noche. Son un poco diferentes a los nahuales. Los dioses les confirieron poderes que no detectan hasta que las niñas tienen su primera menstruación. Ya después, habiendo hallado una especial atracción hacia la sangre, especialmente la más deliciosa, la de los bebés, se dedican a cazar a sus víctimas usando sus poderes, como el de volar convertidas en bolas luminosas. Pero aquí estamos protegidos por el Tepelyoyotl, el señor de las montañas, dijo Nezahualpilli, para hacerle saber que no eran un par de ignorantes a los que sería tan fácil de asustar. De acuerdo con las leyendas que en mi vida he podido escuchar, las tlahuelpuchis no temen al dios Tepelyoyotl, posiblemente porque él es un dios menor y quizás no tenga los poderes para controlar a esas mujeres que son muy poderosas. Por un buen rato, el viajero les siguió contando más historias de la misma naturaleza. Les contó de sus múltiples viajes que realizó en su larga existencia y la gran cantidad de leyendas que oyó en esas travesías por todos los confines del Anáhuac. La fogata se siguió consumiendo hasta convertirse en una masa tilitante de ascuas al rojo vivo. Las pocas estrellas que las frondas de las altas coníferas dejaban apreciar en el firmamento se fueron cubriendo por nubarrones rápidos. Desde la tarde, en el cielo sembrado de nubes oscuras que se deslizaban rápido, habían visto varios ecos de rayos y tormentas en la lejanía. Con la posibilidad de inminente lluvia, Nezahualpilli disparó la pregunta que desde hacía rato, de mudo y mutuo acuerdo, flotaba en la mente de los muchachos. ¿Es usted un mago o un hechicero? ¿Un mago?, rió sonoramente. No. En todos los años que tengo de vida, nunca he conocido a un hechicero, brujo o chamán que no sea un embustero. No están asustados, ¿verdad? No creo que dos escuincles que han crecido en Tenochtitlán, el lugar en el que adoran a ese dios que llegó de nadie sabe dónde, que es bañado con la sangre de tantos miles de sacrificados en sus aras y cubierto con sus corazones, sitio en el que además celebran rituales tan macabros como bailar con la piel de víctimas desolladas como vestido y adornan sus plazas con empalizadas de cráneos de sus enemigos ensartados por las sienes, les pueda asustar los cuentos de brujas y de espíritus, dioses de la montaña o coyotes del agua. ¿O sí? Pues Moctezuma no sabía qué contestar, aunque lo que el viejo decía era cierto. La leyenda del sahumador luminoso, el Tlahuelpuchi,
Dice que es un brujo que ronda las montañas por las noches, espantando a los viajeros, echando fuego por la boca, y que ustedes creen que puede ser una clase de nahual. Pero en vez de transformarse el animal, se transforma en fuego. Eso, para mí, no pueden ser otra cosa que los cocuyos. Pero es obvio que la gente que se asusta de cualquier cosa que ve en la noche piense que son espíritus malignos. Estoy muy viejo. A mi edad ya he visto todo lo que Ometeotl ha querido que exista sobre el mundo. Nunca he divisado un nahual o un espíritu chocarrero que se me haya aparecido. Simple y sencillamente no existen. Es bueno saberlo, contestó Nezahualpili. Parece que va a llover. Es mejor que se preparen para pasar la noche bajo el agua. Hasta mañana. Buena suerte en su viaje. Apenas terminaron de acomodar sus petates sobre las rocas altas para evitar dormir sobre el piso que se podía inundar y sacar de sus morrales sus capas de hojas de palma tejida para protegerse de la lluvia, la tormenta se desató. El fuego se apagó y al poco rato el sueño los venció bajo un aguacero torrencial. Caían ya apenas gotas sueltas de lluvia a la mañana siguiente, cuando Nezahualpili despertó a su primo moviéndolo con su pie. Después de verlo enjuagarse la boca con agua de su guaje, le pasó un pedazo de la resina gomosa que llamaban tzictli y que usaban para masticar. El rey de Texcoco ya había explorado el lugar, por lo que halló había visto la necesidad de despertar a su primo. Salvo las cenizas mojadas de la fogata y los huesos del conejo que cenaron la noche anterior, no había ningún rastro del hombre viejo. Los chicos recogieron sus cosas y tras un frugal desayuno de pinoli con carne seca, empezaron a explorar el área al oír que cerca de ellos corría un arroyuelo. Nezahualpili subió a unas peñas mientras Moctezuma se encaminó a rodear otras. Era una mañana fría para estar ahí tan cerca de la cumbre del volcán. El aliento de ambos dibujaba ensalmos de vapor en el aire. En el momento en que Nezahualpili terminó de otear a la distancia lo que le alcanzaba la vista, se encontró con una visión que lo paralizó con el estupor que congela la sangre. Vio a su primo en cuclillas, entre unas pequeñas rocas que usó como parapeto, tratando de defecar muy tranquilo, entretenido y maravillado con los colores de un saltamontes arcoíris que se había posado en su mano, sin darse cuenta de que a unos pasos detrás de él se encontraba un enorme jaguar con el cuerpo encorvado y las patas tensas, como alistándose para atacar, midiendo el salto para caer sobre su presa y resolver su problema de hambre matinal. El canto de los pájaros y el arrullo del riachuelo que corría frente a Moctezuma taparon el ruido que hizo la punta de pedernal del venablo al rozar el cuero de la funda, cuando, un poco apurado, Nezahualpili se preparó para salvar la vida de su primo. El animal estaba como en trance y ningún ruido lo hacía distraerse de lo que haría impulsado por su naturaleza felina. Moctezuma tenía su lanza puesta en el suelo a un lado de sus piernas y estaba más concentrado en terminar la tarea que lo había puesto en cuclillas.
La cola del enorme felino estaba rígida, apuntando hacia atrás, y Nezahualpilli sabía que no tenía mucho tiempo que perder. Debía apurarse a apuntar y hacer su lanzamiento antes de que el jaguar saltara sobre su presa, debido a que una vez que hiciera eso, sería casi imposible colocar un buen tiro que pudiera matarlo o cuando menos hacerlo soltar a su primo para salir huyendo malherido. Si el animal saltaba y daba la tarascada bajo la nuca de su primo, para cuando Nezahualpilli lograra herirlo, Moctezuma estaría ya asfixiándose o casi muerto, pues por el tamaño del animal y la fuerza que se podía apreciar en sus mandíbulas, le bastarían unos pocos segundos para quebrarle las cervicales. El rey de Texcoco dobló su brazo hacia atrás empuñando con fuerza el lanzadardos. Afinó su puntería y chicoteó hacia adelante su brazo para que el dardo saliera disparado con toda la fuerza que el brazo de Nezahualpilli pudo imprimirle a su atlatl, tal y como lo habían practicado tantas veces en la galería de tiro de su palacio. El ocelotl tan solo rugió sorprendido cuando el dardo atravesó su tórax y lo hirió de muerte. El animal pudo correr tan solo unos pasos, pero cayó yerto justo cuando Moctezuma terminaba de aliviarse del vientre y limpiarse. Se levantó y se ajustó su maxtlatl al tiempo que se le escapaba el aliento al voltear al ver el animal y a Nezahualpilli con miradas alternativas de asombro. Elevó una plegaria silenciosa a Ometeotl para agradecer el buen tino de su icnuitl. Los dos se acercaron al ocelotl muerto. Moctezuma fue el primero en romper el silencio. ¿Crees que es el hombre viejo? ¿Crees que es un nahual que se convirtió en jaguar? Nezahualpilli sonrió. Es posible, aunque estoy esperando a ver si se transforma en hombre viejo otra vez. Me imagino que cuando un nahual muere, no debe morir de la forma del animal que adoptó, sino que vuelve a la forma humana para ser reconocido cuando llegue al Mictlán. Pues esperemos a ver si eso sucede. Gracias por salvar mi vida. De nada. Mientras esperamos, le voy a ir cortando unos pedazos de carne para cuando nos dé hambre más tarde. Va a llegar al Mictlán cojeando de una pierna porque le va a faltar un pedazo de carne, pero llegará. Cuando reemprendieron su camino cuesta abajo, una ligera llovizna pareció seguirlos, por lo que tuvieron que andar con cuidado para no resbalar en el lodo. Cuando la lluvia arreció y ellos bajaban serpenteando por el cerro, por debajo de las ramas extendidas de los pinares, ya no pudieron controlar su andar sobre el lodo y bajaron dando tumbos y en muchos tramos cayeron de sentón y así resbalaron chapoteando entre el fango, desternillándose de risa y divirtiéndose a raudales, indiferentes al retumbar de los truenos, tratando de esquivar las rocas que sobresalían del sendero para no golpearse con ellas al bajar sin control, hasta que se podían agarrar de algún tronco y detenerse un poco. Ya cuando escampó y vieron un arroyo, se zambulleron para lavarse del lodo que los cubría de pies a cabeza. Después continuaron su camino. Acamparon esa noche cerca de los sembradíos y al día siguiente llegaron a su destino, en el poblado de Teatlalcinco, en las estribaciones orientales del Iztaccíhuatl.
un hombre de mucha edad, parecía estarlos esperando afuera de una casita bien hecha, aunque humilde, para la envergadura de las personas que ahí vivían. Tochihuitzin, al igual que Tetzozomoctli, el padre de Axayacatl, era el hijo de Izcoatl, el extinto Hueytlatoani del imperio. Su esposa era Achihualpoltzin, era hija del Cihuacóatl Tlacaelel. Por el camino, los niños habían ido recitando uno de los más famosos versos del viejo Tlamantini, que tenía por apodo Coyolchihuiqui, el que era famoso por todo el mundo por tocar el tema de concebir la vida como un sueño. Entre versos se preguntaron cuál sería la razón por la que el sabio tío de Axayacatl hubiera tenido un apodo que mencionaba a un hacedor de cascabeles, cosa que no tenía nada que ver con ese afamado Cuipacique, quien era un hombre de la edad de Nezahualcóyotl, y sus habilidades más destacadas eran otras, porque fue tan buen forjador de cantos como el rey poeta, además de que había sido su amigo muy cercano. En los días que pasaron como huéspedes de la pareja de ancianos, los muchachos tuvieron largas pláticas con esos personajes que, en su juventud, estuvieron tan cerca de los dos grandes forjadores del culto al dios de Huitzilopochtli, ya que él era hijo del rey mexica que mandara quemar los antiguos códices para reescribir la historia del imperio, y ella descendiera del hombre que adoptara la religión del maligno Tzizimitl y la reinventara como el culto al sol y a Tezcatlipoca en su acepción como Huitzilopochtli. Los ancianos les explicaron que cuando comprendieron que nada podrían hacer contra el poder de los hombres que estaban implantando la Mexicayotl, después de que abrazaran la toltequidad que les inculcó Netzahualcóyotl, tuvieron que huir de Tenochtitlán para dedicarse a la flor y el canto en espera del día en que pudieran ayudar a la persona que los signos habrían de señalar como el elegido de Quetzalcóatl para ser el líder que habría de esperar el regreso de la serpiente emplumada.